Un proyecto para darle miles de millones de dólares en ayuda a Israel y a Ucrania es bloqueado en el Senado por los republicanos en Estados Unidos. Arabia Saudita y Rusia le piden a los países productores de petróleo miembros de la OPEP que bajen la producción de petróleo para que el precio de este suba a nivel mundial. Joe Biden le pide a los republicanos que apoyen a Ucrania para evitar que la victoria de Rusia sobre Ucrania haga que próximamente Putin busque invadir a un miembro del bloque de la OTAN. Xi Jinping advierte a funcionarios europeos de no realizar las mismas actividades que hace Washington en contra de Pekín. Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, busca que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución de alto al fuego en Gaza de forma inmediata. Taiwán reportó actividades militares nocturnas muy raras por parte de China alrededor de la isla. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. El día de ayer en el Senado de los Estados Unidos se acaba de dar una fuerte advertencia para toda la seguridad global, y es que tanto a Israel como a Ucrania no se le aprobó la ayuda de miles de millones de dólares que Estados Unidos les iba a dar para cuestiones de seguridad y temas defensivos. Los republicanos en el Senado dijeron que no para darle este apoyo militar y económico a Israel y a Ucrania para que atiendan cada uno sus respectivos conflictos. Ucrania en contra de Rusia e Israel en contra de los extremistas de Hamas. Se necesitaba que 60 senadores de los 100 que existen votaran a favor de esta resolución, lo cual no se logró. Todos los republicanos en el Senado y además el senador independiente Bernie Sanders votaron en contra de esta resolución, y lo que dijeron básicamente es que no van a aprobar ninguna ayuda al exterior por parte de Joe Biden si no se le da más recurso para atender la crisis migratoria que vive Estados Unidos en su frontera con México. Además, varios republicanos critican el accionar militar de Israel en contra de la población civil en Gaza. Este plan de financiamiento para ayudar a Israel y Ucrania que fue bloqueado contemplaba darle a Kiev un total de 60 mil millones de dólares y a Israel un total de 14 mil millones de dólares. Pero no solamente eso, peregrinos, sino que también en este paquete se incluía dinero para Taiwán y dinero para las islas del Pacífico. Todo esto para frenar la extensión y la hegemonía cada vez más fuerte y creciente de China en toda esta región. Por eso varios miembros del gabinete de Joe Biden aseguran que al estar haciendo politiquería los republicanos con este tema, no solamente están afectando a los demócratas en Estados Unidos, sino que están afectando los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en todo el mundo. Los republicanos dijeron que aceptarían este plan de financiamiento equivalente a más de 100 mil millones de dólares que pide la administración de Joe Biden, únicamente si la administración de Joe Biden le destinaba más atención y recursos a la frontera de Estados Unidos con México. Básicamente lo que quieren los republicanos es que se tenga más mano dura en la aceptación de migrantes que cruzan de forma ilegal desde México hacia los Estados Unidos. Pero esta dificultad apenas comienza, ya que no solamente el Senado debe de aprobar este paquete para ayudar a Ucrania y a Israel, sino que después también debe de ser corroborado y nuevamente aprobado este plan de financiamiento en ayuda militar a Ucrania y a Israel por la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, liderada por los republicanos. Por eso se dice que están acorralando a Joe Biden para que apruebe medidas más estrictas en contra de migrantes que cruzan desde México hacia los Estados Unidos. Joe Biden y los demócratas aseguran que los republicanos están cometiendo un grave error, ya que le están dando mucho poder a Xi Jinping en el Indo-Pacífico y a Putin en el este de Europa. Los republicanos argumentan que Joe Biden le está dando mucho foco y mucha atención a todo el exterior y que se está desconcentrando y que le está poniendo poca atención a la crisis tan grave migratoria que tiene Estados Unidos en su frontera sur. Pero además los republicanos están bastante preocupados por ver a dónde y a qué manos llega el dinero que están enviando a Ucrania, ya que muchos de ellos aseguran que el fracaso de la contraofensiva ucraniana, aunque se ayudó con tanto poderío militar y tanto dinero a Ucrania para esta contraofensiva, aseguran los republicanos, si fracasó con tanto recurso militar y económico que pusimos, eso quiere decir que el dinero y el poderío militar llegó a las manos equivocadas. Los republicanos básicamente piden mayor control a la administración de Joe Biden para ver a dónde y a quiénes llegan los recursos que envían desde Washington
Washington hasta Kiev. Este proyecto, sin embargo, sí incluía dinero para la seguridad fronteriza estadounidense, alrededor de 20 mil millones de dólares, pero los republicanos piden más para este tema. Se dice que Joe Biden estaría ofreciendo que se le hiciera una enmienda a la Constitución de Estados Unidos para que los republicanos estuvieran cómodos. Esta enmienda obviamente sería para restringir aún más la entrada de migrantes a Estados Unidos. Esto a cambio de que los republicanos acepten la ayuda económica y militar a Taiwán, a Israel y a Ucrania. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que los republicanos y los demócratas llegarán a un acuerdo? ¿Creen que los intereses de Estados Unidos se están poniendo en riesgo por esta disputa politiquera en el interior de Estados Unidos? Y sobre todo, ¿creen que significa que realmente está corriendo el riesgo Ucrania de quedar sola sin su principal aliado, el tío Sam? Y vámonos rápidamente hasta Arabia Saudita para hablar en esta siguiente noticia de la visita sorpresiva y relámpago de Vladimir Putin a Riad, a la capital de Arabia Saudita, después de visitar los Emiratos Árabes Unidos. También llegó a Arabia Saudita el avión presidencial de Putin, escoltado por 2 aviones militares cazas rusos. Esta reunión fue principalmente para abordar el tema de la bajada en la producción de petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, que son, hay que recordar, los 2 principales países que exportan petróleo en todo el mundo. Es decir, que para nada les conviene que el petróleo cueste muy poco a niveles internacionales, que es justamente lo que está pasando y lo que pidieron tanto Mohammed bin Salman, el heredero a la corona saudita, como Vladimir Putin, es que todos los países productores de petróleo, miembros de la OPEP Plus, bajen la producción de petróleo para que eso provoque que el petróleo suba a nivel mundial. Aquí el problema es que todos los miembros de la OPEP, a excepción de Rusia y Arabia Saudita, no les conviene bajar la producción de petróleo porque para ellos eso significa adquirir menos ganancia. A los únicos que le beneficia el recorte en la producción de petróleo es precisamente Arabia Saudita y a Putin. La semana pasada Arabia Saudita y Rusia acordaron disminuir la producción de petróleo en 2.2 millones de barriles diarios. Todo esto pensaban que iba a provocar la subida del precio del petróleo a nivel mundial, pero provocó justamente lo opuesto. Bajó a niveles mínimos en 5 años. Mohammed bin Salman de Arabia Saudita y Putin de Rusia les están pidiendo y casi suplicando a estos países productores de petróleo que bajen la producción para que cueste más en todo el mundo. ¿A quién creen que le beneficia que el petróleo cueste muy poco y que Rusia esté mermando sus ingresos? Pues si pensaron en el bloque de la OTAN, acertaron. Irán, que también es miembro de la OPEP, ha dicho que no va a recortar la producción de petróleo y que inclusive los va a aumentar, sumando un total de 3.6 millones de barriles diarios. Vladimir Putin, después de su visita a Arabia Saudita, se reunió en el Kremlin con el presidente iraní Ebrahim Raisi, básicamente para convencer a Irán de que baje la producción de petróleo, repito, para que suban los precios y eso se refleje en más ingresos tanto para Arabia Saudita como para Rusia. Se dice que las conversaciones entre Putin y Mohammed bin Salman en Arabia Saudita también estuvieron centradas en el tema de Yemen, en el tema de Gaza y por supuesto el tema Ucrania. Recuerden ustedes que Arabia Saudita quiere convertirse en la principal potencia árabe en toda esta región de Medio Oriente y para ello necesita tener más ingresos del petróleo, que es finalmente de donde provienen sus principales ganancias. Por otro lado, Rusia le interesa mucho que los precios del petróleo suban para poder financiar su invasión a Ucrania. Sobre todo los países africanos miembros de la OPEP han dicho que ni siquiera van a considerar bajar la producción de petróleo y repito, esto lo único que provoca es que Arabia Saudita y Rusia estén ingresando menos a su cartera y por ende los victoriosos son Estados Unidos y los aliados occidentales al ver que Rusia está mermando sus ingresos. Muchos aseguran que esta bajada de los precios del petróleo a nivel mundial tiene que ver con que la mayoría de los países en estos momentos está acelerando la transición energética y que el petróleo, aunque muy lento, pero paulatinamente va dejando de ser tan necesario como lo era apenas hace algunos años, específicamente antes de la pandemia por COVID-19. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que los países productores de petróleo van a hacerle caso a las exigencias de Arabia Saudita y de Rusia de bajar
la producción de petróleo para que se eleven los precios del petróleo a nivel mundial? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen realmente que tienen contra la espalda y la pared a Vladimir Putin, teniendo en cuenta que uno de sus principales ingresos para financiar su invasión a Ucrania viene precisamente del petróleo? Y vámonos rápidamente hasta Washington, hasta la Casa Blanca, para hablar en esta siguiente noticia de que el presidente estadounidense Joe Biden dio un discurso suplicándole a los republicanos, tanto en el Senado como en la Cámara de los Representantes, que por favor se dejen de disputas políticas internas en Estados Unidos y aprueben el paquete de asistencia militar a Ucrania. Putin takes Ukraine. He won't stop there. It's important to see the long run here. He's going to keep going. He's made that pretty clear. If Putin attacks a NATO ally, if he keeps going, and then he attacks a NATO ally, well, we've committed as a NATO member that we defend every inch of NATO territory, then we'll have something that we don't seek and that we don't have today. American troops fighting Russian troops. American troops fighting Russian troops if he moves into other parts of NATO. Make no mistake, today's vote's going to be long remembered, and history's going to judge harshly those who turn their back on freedom's cause. We can't let Putin win. Y es que aseguró Joe Biden, no tienen en cuenta que si pierde Ucrania, no solamente estarán perdiendo a los ucranianos, sino también el pueblo estadounidense, porque aseguró Joe Biden, Vladimir Putin no se va a detener en Ucrania. Si ganan en Kiev, van a buscar anexionar otros territorios, sobre todo países que antes le pertenecieron a la Unión Soviética y que ahora son parte de la OTAN, como Estonia, Letonia, Lituania o inclusive Rumania o Polonia. Aseguró Joe Biden en su discurso que el ayudar en estos momentos a Ucrania significa prevenir que en el futuro Estados Unidos tenga que enviar tropas para defender a los aliados del bloque de la OTAN ante una invasión de Rusia. Básicamente lo que dijo Joe Biden en su discurso es que para evitar un choque directo militar entre tropas rusas y tropas estadounidenses, se tiene que hacer todo lo posible para que Rusia no avance más en sus invasiones ilegales en Ucrania. Al mismo tiempo, en su discurso, Joe Biden anunció un paquete de 175 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, que incluye principalmente municiones para los sistemas de defensa aérea Patriot y municiones para los sistemas de misiles HIMARS. Rusia obviamente calificó los comentarios de Joe Biden como absolutamente incorrectos y aseguró que el discurso de Joe Biden tiene el objetivo de provocar que todo el mundo se ponga en contra de Rusia. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, peregrino, pero ¿cómo es que no hay dinero para ayudar a Ucrania? Y al mismo tiempo Joe Biden está anunciando un paquete militar a Ucrania de 175 millones de dólares. ¿Cómo está eso? Pues se los explico rápidamente. Es que este paquete se incluye dentro del presupuesto que ya se había asignado desde hace un año para ayudar a Ucrania. Pero les recuerdo que la Casa Blanca recientemente dijo que ese presupuesto ya se estaba agotando. Se dice que únicamente queda el 3% de ese presupuesto, lo que significa que está a punto de agotarse. Por eso la presión de los demócratas para que los republicanos acepten un nuevo paquete de financiamiento y ayuda militar a Ucrania, porque el que se aprobó el año pasado está a punto de acabarse. Se dice que Joe Biden estaría dispuesto a negociar con los republicanos el llevar a cabo medidas más estrictas en contra de los migrantes que quieren atravesar la frontera hacia los Estados Unidos desde México, pero aseguró Joe Biden, no les voy a dar todo lo que piden, y ustedes también deben de saber que no pueden pedir todo, porque esto es cuestión de negociaciones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Joe Biden pueda convencer y negociar con los republicanos para que se apruebe nuevo paquete militar y apoyo económico a Ucrania? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen realmente que si Estados Unidos abandona Ucrania y Putin gana su invasión ilegal en Ucrania, creen que eso va a provocar que Putin no se detenga ahí y busque anexionar un país del bloque de la OTAN? Y vámonos rápidamente hasta Pekín, hasta la capital china, para hablar en este siguiente tema de la visita de líderes europeos a China. Esto para la primera cumbre en 4 años, China-Europa. Y aunque el objetivo de esta cumbre entre la Unión Europea y China era bajar las tensiones entre ambos, pues parece que ese objetivo no se logró, ya que lo principal que dijo Xi Jinping después de su reunión
reunión con altos funcionarios europeos fue que le advirtió fuertemente a estos líderes europeos que no siguieran el mismo camino que está siguiendo Estados Unidos de confrontación con China, y aseguró Xi Jinping: a ellos no les conviene obedecer las órdenes que dictan desde Washington porque los están perjudicando a ellos mismos. La delegación de diplomáticos europeos que asistió a Pekín estuvo conformada por Charles Michel, Ursula von der Leyen y Josep Borrell, los 3 diplomáticos de mayor rango europeo. Xi Jinping dijo que les ofreció a los europeos aumentar la cooperación comercial, económica y tecnológica entre la Unión Europea y China. Sin embargo, Xi Jinping dijo que Europa no fue a bajar las tensiones, sino más bien a lanzarle advertencias a China, y aseguró Xi Jinping: yo no iba a permitir que nos alzaran la voz en nuestro propio territorio. La Unión Europea dijo que en esta reunión abordaron temas como la presión de China hacia Rusia para que detenga su atroz invasión hacia el territorio ucraniano, y también para que Xi Jinping detenga la exportación de tecnología de China hacia Rusia, que está ayudando a final de cuentas a que la industria militar de Rusia continúe funcionando. La Unión Europea se ha quejado de que China está poniendo dinero del gobierno a las empresas de automóviles eléctricos chinas para que vendan a muy bajo costo y no tengan pérdidas económicas, y para que le ganen el mercado europeo a las propias empresas de automóviles europeas, lo cual consideran desde Europa es una violentación grave a todo el comercio mundial y a las libertades de la globalización económica. Es decir, que a pesar de que se dio esta cumbre después de varios años entre la Unión Europea y China, no se lograron prácticamente ningún avance. Y es que recordemos que desde el mes de mayo, cuando se dio la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, los aliados occidentales, obviamente incluida la Unión Europea, acordaron disminuir a lo más que se pudiera la dependencia económica y comercial que tienen los europeos y todos los aliados occidentales, incluido Estados Unidos, del comercio y de la economía de Pekín. Parece ser que los europeos siguen esa línea, algo que asegura Xi Jinping lo están dictando desde Washington. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que puedan bajar las tensiones China y la Unión Europea, o creen que ya es una relación prácticamente rota debido a que oficialmente los europeos dijeron que van a buscar depender paulatinamente cada vez menos de la economía y el comercio del gigante asiático? Y vámonos rápidamente hasta la ciudad de Nueva York, hasta la sede de las Naciones Unidas, y es que el secretario de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que la catástrofe que está aconteciendo en la Franja de Gaza podría provocar una crisis y una desestabilidad en la paz mundial nunca antes vista desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso, mediante una carta, Antonio Guterres le dijo al Consejo de Seguridad que necesitaban llevar a cabo una resolución inmediata para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza en los combates entre Israel y el grupo extremista de Hamas. Los países árabes ya están presionando fuertemente al Consejo de Seguridad para que lleve a cabo una nueva votación en donde se pida un alto al fuego total en Gaza. Sin embargo, aquí el problema es que en el Consejo de Seguridad se necesitan 9 votos a favor de esta resolución, y lo más difícil de conseguir es que se necesita que ningún miembro permanente vote en contra o se abstenga, es decir, que Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos y Francia voten a favor de esta resolución, y se espera que Estados Unidos vote a favor de los intereses de Israel. Y es que tanto Israel como Estados Unidos se oponen a un alto al fuego total porque argumentan que eso beneficiaría únicamente al grupo extremista de Hamas, ya que les estarían dando tiempo de reagruparse, rearmarse y de reorganizarse, y es algo que Israel no va a hacer. Se había dicho que el acuerdo en alto al fuego de 7 días entre Hamas e Israel, que culminó con la liberación de muchos palestinos y de muchos rehenes, iba a provocar un alto al fuego total. Sin embargo, eso no sucedió así, ya que ni Israel ni los extremistas de Hamas han desistido de sus objetivos, acabarse el uno al otro. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que el Consejo de Seguridad pueda llevar a cabo una votación unánime pidiendo un alto al fuego total en la Franja de Gaza? ¿Creen que los aliados occidentales se van a oponer a esta iniciativa? Y vámonos rápidamente hasta el estrecho de Taiwán para hablar de que la líder taiwanesa Tsai Ing-wen advirtió que varias aeronaves militares de última generación del gigante asiático estuvieron cerca de violentar
enfrentar las fronteras aéreas de Taiwán. Esto en una rara exhibición y ejercicios militares que realizaron por la noche varias aeronaves militares de China. El Ministerio de la Defensa de Taiwán confirmó que aviones de combate chinos Su-30, J-10, J-20, aviones de alerta temprana y aviones capaces de llevar a cabo bombardeos fueron los que llevaron a cabo estos ejercicios militares aéreos. Y no es casualidad que en estos momentos China esté incrementando su presencia y su agresión en contra de la isla taiwanesa, ya que el 13 de enero del próximo año se van a estar llevando a cabo elecciones en Taiwán, y los que parecen ser los que se van a hacer con la victoria en estas elecciones van a ser precisamente los que están en el gobierno actual, los que China cataloga como independentistas. Se dice que el actual vicepresidente de la líder taiwanesa Tsai Ing-wen, William Lai, sería el victorioso, ya que es el que encabeza las encuestas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que China se atreva en estos momentos a invadir la isla taiwanesa para impedir las próximas elecciones en donde se asegura van a ganar los que cataloga China como independentistas? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.